Todo comenzó con un tatuaje. No mío. Ni de mi hija. Sino de Javier. Mi marido. Un martes cualquiera de junio, en pleno calor pegajoso de Valencia, volvió del trabajo y se quitó la camisa como si nada, como hacía siempre. Pero ese día, en su hombro derecho, había algo que no estaba ahí antes, un tatuaje. Una frase en latín, pequeña, justo donde solía tener una mancha de nacimiento. Me quedé mirándolo sin entender. ¿Desde cuándo tienes eso? Le solté, señalando la tinta. Desde hoy, dijo sin más, como si se hubiese comprado un bolígrafo nuevo. Javier es del tipo de hombre que planifica hasta la compra del detergente. Lo conozco desde hace 14 años. Nunca fue impulsivo. Nunca hizo nada sin pensarlo 3 veces. Así que ese tatuaje, esa frase críptica, amor es mentir y bene, no cuadraba con él. El latín me lo tradujo él mismo, medio sonriendo, amar es mentir bien. Me reí incómoda, como si fuera una broma privada que yo no entendía. ¿Y eso qué significa? Pregunté, ya con esa sensación en el pecho, como cuando sabes que has dejado el gas encendido pero no puedes comprobarlo. Él encogió los hombros y se metió en la ducha. Ni una explicación más. Ni un gesto. Nada. Ese día cenamos como si nada. Pollo al horno, ensalada. Vimos una serie. Pero yo ya no estaba ahí. Esa frase no se me salía de la cabeza. Durante los días siguientes empecé a observarlo. Y ahí fue cuando empecé a notarlo todo. Los mensajes que no respondía cuando yo estaba cerca. Las duchas más largas de lo normal. Las noches en las que fingía dormir antes que yo, solo para no hablar. Pero lo más raro fue su sonrisa. No la de siempre. Esta era otra. Una que no conocía. Una noche, mientras colgaba la ropa en la terraza, lo vi desde arriba. Estaba en la calle, en la esquina. Con una mujer. No la reconocí, pero tampoco estaba tan oscuro como para no notar cómo se reían. Como ella lo tocaba en el brazo al hablar. Como él no se apartaba. No hice escándalo. No bajé corriendo. No le pregunté nada cuando subió. Solo lo observé. Eso fue lo que me dolió más. Que no me sorprendiera. Que me pareciera lógico. Normal, incluso. Llevábamos años apagados. Dormíamos juntos pero solos. Comíamos sin hablarnos. No peleábamos ni nos abrazábamos. Éramos 2 personas compartiendo espacio, hipoteca y rutina. Pero el tatuaje, eso fue una provocación. Como si quisiera que yo supiera, que me picara la curiosidad. Como si quisiera que pasara algo. Y pasó. El jueves siguiente fui a una cena con compañeras del instituto. Algo tranquilo, en una terraza de Ruzafa. Yo iba con 0 intenciones de nada. Pero ahí estaba él. Un viejo compañero de la universidad. Sergio. El tipo que en su momento me gustaba pero con quien nunca pasó nada. Nos reímos. Nos pusimos al día. Y cuando me preguntó cómo iba mi matrimonio, no supe qué responder. Estamos, dije. Solo eso. Y él entendió. Me miró con esa mezcla de tristeza y deseo. La que te mira a alguien que te recuerda como eras antes. Me preguntó si quería quedarme un rato más, y no dije que no. Caminamos. Me escuchó. Me hizo reír. Me hizo sentir, eso. Deseada. Cuando nos despedimos, me dio 2 besos. Y me agarró la mano un segundo más de lo normal. No me besó. No insistió. Pero bastó. Bastó para que al volver a casa, y ver a Javier dormido boca abajo, con el tatuaje a la vista,
pensara en venganza. No por rabia. Ni por celos. Por algo más primitivo. Por orgullo. Porque él ya se había ido de esta relación. Solo que lo había hecho en silencio, con cinismo y con frases latinas tatuadas en la piel. El sábado por la mañana, Javier salió temprano con la excusa de ir a correr, aunque volvió sin gota de sudor. Tenía el pelo perfectamente seco y el aliento a café. No dije nada. Le serví el desayuno. Comimos en silencio. Esa tarde, le escribí a Sergio. Solo una línea. La cita con Sergio no fue una cita en el sentido clásico. Fue más bien una especie de huida disimulada. Quedamos en un bar sencillo, en una calle tranquila del centro. Nada de copas caras ni ambiente romántico. Nada preparado. Solo dos personas que tenían cosas que decirse, o al menos la necesidad de estar con alguien que no formara parte del desgaste cotidiano. Él me esperaba ya en la terraza, con 2 cervezas servidas, como si supiera que yo no iba a cancelarlo en el último minuto. Vestía normal, sin pretensiones, como si eso hiciera todo menos grave. Me senté y durante los primeros 5 minutos hablamos de cosas sin importancia. El clima, la semana de trabajo, una película que él había visto y que a mí ni me interesaba. Pero poco a poco la conversación fue entrando en esa zona incómoda, en la que ninguno de los dos quería parecer que estaba ahí por lo evidente, pero ambos sabíamos perfectamente por qué. En un momento, mientras hablaba de un alumno que lo tenía harto, me interrumpió a media frase, se quedó mirándome un segundo más de lo normal y me soltó sin rodeos. ¿Por qué me escribiste, Laura? Yo no lo esperaba tan directo. Me quedé en silencio unos segundos. Pensé en mentir. Pensé en decir algo vago. Pero me salió solo, porque necesitaba sentir que todavía hay alguien que me ve. No sé si fue lo que quería decir exactamente, pero era lo que sentía. Y él lo entendió sin necesidad de seguir preguntando. Bajó la mirada, sonrió apenas, y dijo, eso me pasa a mí también. A partir de ahí no hubo más rodeos. No fuimos a dar vueltas por la ciudad ni a tomar otra ronda. Pagó la cuenta, yo no me opuse, y caminamos en silencio hasta su coche, que estaba a 2 calles. Durante el trayecto no me tocó, no intentó besarme, ni siquiera me preguntó si yo quería ir a su casa o a algún sitio. Pero cuando subimos, y puso la mano en la palanca de cambios, me miró de nuevo, con esa mezcla de respeto y deseo contenida, y me preguntó en voz baja, ¿seguro que querés hacer esto? No lo pensé mucho. Dije que sí. No le di un discurso. No le conté lo del tatuaje. No le hablé de Javier. No lo hice para justificarme, ni para quedar como víctima. Lo hice porque tenía ganas. Ganas de que alguien me tocara sin obligación. Ganas de volver a sentir mi cuerpo no como parte de una rutina, sino como algo mío. Como si todavía valiera la pena. En su piso, que era un tercero sin ascensor, todo estaba desordenado. Libros por todas partes, ropa en una silla, restos de pizza en una caja sobre la mesa. No se disculpó. No intentó fingir que era otra persona. Y eso me tranquilizó. Me quitó los nervios. Me dio la sensación de que no tenía que fingir tampoco. No fue romántico. No fue especial. No fue salvaje ni inolvidable. Fue real. Con silencios, con manos torpes al principio, con la torpeza de 2 personas que ya no tienen 20 años pero que todavía pueden buscarse sin miedo al ridículo. No sé cuánto duró. No fue largo ni breve. Fue lo justo. Y cuando terminó, no hablamos mucho. Me vestí en silencio, él fue a la cocina y volvió con un vaso de agua que dejé en la mesa sin tocar. Me acompañó hasta la puerta y me dijo simplemente, si alguna vez querés repetir, avísame. No hubo besos ni abrazos. Solo eso.
volví a casa en un taxi. Durante el camino no sentí culpa, ni tristeza, ni miedo. Sentí una especie de calma, de silencio interno, como si después de mucho tiempo, el ruido se hubiese apagado. Javier no estaba cuando llegué. Supuse que estaría con ella, la mujer de la esquina, o en el gimnasio o donde fuera que pasaba sus fines de semana ahora. Me duché, preparé una cena ligera, vi un capítulo de una serie y me fui a la cama. Al día siguiente actué como si nada. Le pregunté a Javier cómo había dormido, le serví café, le hice una pregunta sobre el trabajo. Él respondió con monosílabos, como siempre. No me miró a los ojos en ningún momento. Ni siquiera notó que llevaba otra ropa interior, que me había puesto colonia. Nada. A lo largo de esa semana, Sergio no me escribió, y yo tampoco a él. No por vergüenza. Simplemente no había nada más que decir por ahora. Fue un paréntesis. Uno que me sirvió más de lo que pensé. Me sentí viva. No porque alguien me deseara, sino porque hice algo por mí, algo que no estaba aprobado ni controlado por nadie. Pero lo que no esperaba era que Javier empezara a notar el cambio. No el físico. No la actitud. Sino mi indiferencia. Mis silencios ya no eran resignación. Eran elección. Ya no lo escuchaba como antes. Ya no lo miraba con esa mezcla de esperanza y decepción. Ahora solo lo observaba como se mira a alguien que ya no puede hacerte daño. Y eso, por alguna razón, lo molestó. Una noche, después de cenar, mientras fregaba los platos, me dijo de repente, «Te noto rara». Yo no respondí enseguida. Me sequé las manos, apagué la luz de la cocina y caminé hacia el salón. «¿Rara cómo?», pregunté, sentándome en el sofá. «No sé», dijo, como más tranquila. Más desconectada. Me reí por dentro. Era exactamente eso. Pero no por él. No porque lo odiara. Simplemente ya no lo necesitaba. Ni su atención, ni su afecto, ni su aprobación. «¿Será que estoy cansada?», le respondí sin mirarlo. Y ahí lo noté. Por primera vez en mucho tiempo, él me miraba con duda. Con incomodidad. Como si no supiera qué estaba pasando. Y eso, en lugar de darme miedo, me dio una satisfacción extraña. Pero la tranquilidad no iba a durar. Porque Javier, cuando siente que pierde el control, no se queda de brazos cruzados. No lo había visto así en años, pero reconocí la mirada. La del hombre que empieza a sospechar, no porque tenga pruebas, sino porque siente que algo que era suyo ya no lo es. Javier no preguntó nada durante los días siguientes, pero su forma de moverse por la casa empezó a cambiar. Se levantaba más temprano que de costumbre, se duchaba sin cerrar la puerta, como si quisiera que yo lo escuchara, como si intentara probar algo. Volvía más tarde del trabajo, pero sin disimularlo tanto como antes, ni se molestaba en inventar excusas. Yo tampoco preguntaba. Se había instalado entre nosotros una especie de guerra silenciosa, donde cada uno sabía que el otro estaba ocultando algo, pero ninguno daba el primer paso. Por las noches, cenábamos casi sin hablarnos, solo con frases sueltas, prácticas, vacías. Yo me sentía extrañamente fuerte, no porque creyera que había ganado algo, sino porque ya no me importaba perderlo. Lo observaba como quien observa una película por segunda vez, sin sorpresa, sin tensión, con la certeza de que ya sabes cómo va a terminar todo. Una tarde de jueves, cuando llegué del trabajo, encontré sus llaves sobre la mesa del comedor. No era algo habitual. Javier siempre las dejaba en su mochila o en el aparador de la entrada. Me acerqué, dudando si debía tocarlas, y al lado vi un papel doblado. Pensé que era una nota, pero no era para mí. Era un recibo. Un cheque de una floristería, fechado ese mismo día a mediodía.
Compró un ramo de rosas blancas y un jarrón. Lo raro fue que en casa no había flores. Caminé por todas las habitaciones, abrí la puerta del trastero, incluso miré en el coche. Nada. No había ni una flor, ni un jarrón. No pregunté nada. Guardé el recibo en mi cajón del escritorio y fingí no haberlo visto. Esa noche llegó más tarde que de costumbre. Cenó poco. Se fue a la cama sin despedirse. A la mañana siguiente, me desperté antes que él, hice café y dejé el ticket encima de su taza. No con la intención de armar una pelea, sino para dejar claro que ya sabía. Cuando bajó, lo miró apenas medio segundo y no dijo una palabra. Se limitó a empujar el papel con 2 dedos hasta el borde de la mesa y luego lo metió en el bolsillo de su pantalón. Yo me senté frente a él con mi taza de café y lo observé directamente, esperando que dijera algo. No lo hizo. Solo bebió y se levantó en silencio. Antes de salir, se giró, me miró por fin a los ojos y soltó sin emoción: «No tenés derecho a preguntar nada». No le respondí. No porque me pareciera justa su frase, sino porque entendí que no era una acusación, sino una confirmación. En su cabeza, él ya sabía que yo había cruzado una línea, igual que él. Solo que a diferencia de mí, no lo podía manejar. Lo vi en sus gestos. En la rigidez de su cuello. En la forma en la que apretaba los labios antes de hablar. No estaba enojado. Estaba herido, confundido, pero sobre todo, desesperado por recuperar un control que había perdido sin darse cuenta. El fin de semana fue aún más extraño. No salió. Se quedó en casa, moviéndose por las habitaciones como si buscara algo que no encontraba. Me observaba todo el tiempo. Mis movimientos, mis pausas, los mensajes en mi móvil. Sabía que buscaba una pista, algo que le confirmara lo que ya sospechaba. Yo me aseguraba de no darle nada. Mantenía mis conversaciones dentro de lo profesional, usaba mi móvil con naturalidad y no me escondía para responder mensajes, pero tampoco le daba explicaciones. Fue un equilibrio tenso, incómodo, que nos mantenía juntos en apariencia, pero que por dentro nos iba desarmando día a día. El domingo por la tarde, mientras doblaba ropa en el dormitorio, se sentó en la cama y me dijo sin mirarme: «Yo también lo sé». Lo dijo como si fuera una confesión, no una acusación. Me giré y lo miré fijamente. Él evitó mis ojos y agregó: «No sé con quién». No quiero saberlo. Pero lo sé. Hubo un silencio largo. Me acerqué, dejé la camiseta que tenía en la mano sobre la silla y le dije con voz serena: «Entonces estamos igual». Esa frase lo descolocó. Me miró como si no entendiera de qué hablaba. «¿Qué querés decir con eso?», preguntó. «Que vos también lo hiciste», respondí. La floristería. El perfume en la camisa. Las duchas que no huelen a jabón. No hace falta que me lo expliques. Su expresión cambió. Pasó de la confusión al enojo, y luego al desconcierto. «Me estás espiando», dijo en voz baja, como si no pudiera creerlo. Me reí, no con burla, sino con la tristeza de quien ya no tiene miedo. «No. Solo estoy mirando lo que hay delante de mí». Durante un rato no dijo nada. Luego se levantó, caminó hasta la ventana, abrió un poco para dejar entrar aire, y se quedó ahí parado, en silencio. Yo volví a doblar ropa. Ninguno de los dos mencionó más el tema esa noche. Fue como si después de tantas suposiciones, el hecho de tenerlo claro nos dejara sin energía para discutir. No hubo escena, ni reproches, ni gritos. Solo la certeza de que algo se había roto, y que no sabíamos si íbamos a querer arreglarlo o dejarlo ahí, roto para siempre. El lunes siguiente, cuando volví del trabajo, encontré que él había cambiado la contraseña del Wi-Fi. No era un detalle menor.
Javier jamás había tocado nada tecnológico en casa sin consultarme. Le escribí un mensaje preguntando cuál era la nueva clave. Me respondió 2 horas después con una frase que no tenía nada que ver: no cenes sin mí. Fue ahí cuando entendí que su forma de reaccionar no sería directa. No me iba a confrontar de frente. Iba a castigarme con pequeños gestos, con decisiones sutiles, con desplantes diarios. Su silencio ya no era pasivo. Era parte de una estrategia. Esa noche, durante la cena, se mostró especialmente amable. Me preguntó cómo había ido el día, si los alumnos estaban muy insoportables, si quería que viéramos algo juntos en la tele. Yo respondí sin entusiasmo, sabiendo que esa amabilidad no era sincera. No porque buscara hacerme sentir bien, sino porque necesitaba debilitarme, hacerme bajar la guardia. No lo logró. Yo ya estaba en otra etapa. En una donde sus juegos no me afectaban como antes. Cuando terminamos de cenar, me fui directo al dormitorio. Me acosté a leer. Él se quedó abajo, con la televisión encendida hasta tarde. En algún momento subió, se metió en la cama sin hablarme, y se quedó quieto, boca arriba, sin tocarme. Así estuvimos hasta que el sueño nos venció. Y entonces, al día siguiente, todo cambió. Javier no fue al trabajo. Lo supe cuando volví a casa y encontré su coche en la puerta. Entré con cuidado, sintiendo algo extraño en el ambiente. No olía a comida. No había televisión encendida. La casa estaba demasiado en silencio. Cuando abrí la puerta del salón, lo vi sentado frente a la mesa, con algo delante. Era mi cuaderno de notas del instituto. El que siempre guardaba en mi bolso. El que nunca dejaba en casa. Y su cara me lo dijo todo. Javier no levantó la vista cuando entré al salón. Estaba sentado con los codos apoyados en la mesa, las manos entrelazadas, mirando fijamente el cuaderno como si fuera una bomba que no sabía si cortar el cable rojo o el azul. No tuve que acercarme para saber qué había encontrado. En ese cuaderno no había confesiones explícitas ni fotos ni mensajes, pero sí había escritos personales que usaba a veces para liberar tensiones del día, cosas que no publicaba en ningún sitio, pensamientos desordenados que llenaba cuando sentía que me iba rompiendo por dentro. Había frases escritas con rabia, preguntas que nunca le hice, descripciones detalladas de mis sensaciones después de estar con Sergio, anotaciones sobre cómo me sentía al volver a casa y mirar a un hombre que ya no reconocía. Él no sabía que ese cuaderno existía. Nunca lo dejaba a la vista, siempre estaba en el fondo de mi bolso, escondido entre papeles del instituto. No entendí cómo lo había encontrado hasta que me fijé en que también estaban mis llaves sobre la mesa, no colgadas donde las dejaba siempre. Había revisado mi bolso. No sé si buscando algo o si solo fue curiosidad. Pero lo hizo. Y ahora lo sabía todo. No dije nada. Caminé hasta el sofá, dejé el abrigo sobre el respaldo y me senté. Quedamos en silencio unos segundos. Él rompió el hielo, sin rodeos, con una voz neutra, contenida, pero con ese tono seco que usa cuando está al límite. ¿Cuánto hace que estás con él? No fingí. No mentí. Sabía que cualquier intento de negarlo solo lo iba a enfurecer más. Respondí con calma, sin desafiarlo, pero tampoco con arrepentimiento: unas semanas. Él asintió, sin mirarme todavía. Tomó aire. Apoyó ambas manos sobre el cuaderno y lo cerró con lentitud, como si lo que había dentro le diera asco. ¿Y qué buscabas ahí, que no te di? No esperaba esa pregunta. Me dejó un segundo sin palabras. Lo miré por primera vez desde que entré, y vi que tenía los ojos húmedos, pero no lloraba. Me levanté, caminé hasta él y me senté al otro lado de la mesa. No era una búsqueda. No planeé nada. Pasó. Me sentía vacía y él me escuchó.
Su reacción fue inmediata. Golpeó la mesa con la palma de la mano, sin fuerza, pero con rabia contenida. Y yo no te escuchaba. ¿Yo qué hacía, Laura? Trabajar para que tuvieras todo, aguantarte los días malos, soportar tus silencios, tus caras largas, para que cuando venga uno cualquiera y te diga un par de frases bonitas, ¿le abras las piernas? No me inmuté. Estaba preparada para eso. Para ese tipo de frases que no buscan entender, solo herir. No es cualquiera, dije sin levantar la voz. Y no lo hice por lo que vos no me dabas. Lo hice porque ya no me sentía parte de esta casa, de tu vida, ni de la mía. Ahí sí se quebró un poco. Se puso de pie, empezó a caminar de un lado a otro como un animal encerrado, con las manos en la cabeza, respirando fuerte. Yo sabía, murmuró, yo lo sabía desde el puto día del tatuaje. Te lo hice para que reacciones. Para ver si me decías algo, si preguntabas por qué lo hice. Lo hiciste, pero no te importó. Te hiciste la distraída, como si no fuera contigo. Me levanté también. Ahora los dos estábamos de pie, enfrentados, sin levantar la voz pero con la tensión en cada músculo. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Que te aplaudiera? ¿Que te preguntara si el latín era por la secretaria nueva? Él se rió, sin alegría. No. Quería que te enfadaras, que me gritaras, que me dijeras algo, lo que fuera. Pero te fuiste, Laura. Te fuiste por dentro. Mucho antes que yo. Vos te desconectaste, y yo lo sentí. Y me cansé de hablarle a una pared. Me cansé de fingir que dormíamos juntos, de esperarte mientras mirabas el móvil con esa sonrisa que nunca tenías para mí. Hubo otro silencio largo. Esta vez más denso, más definitivo. Caminé hacia la ventana, abrí un poco, necesitaba aire. Él se quedó detrás, sin moverse. ¿Querés saber si todavía me acuesto con él?, pregunté. No, respondió de inmediato. No quiero más detalles. Ya tengo suficiente con saber que no soy el único que conoce tu cuerpo ahora. Con imaginarte en otra cama. No necesito fotos. Ya tengo la imagen en mi cabeza, y no se va. Me giré. ¿Y vos, la de las flores, qué fue eso? Dudó un segundo. Luego se encogió de hombros. Fue una compañera. Solo eso. Me escuchó. Me invitó a cenar. Me hizo reír. Me sentí visto. Igual que vos. Lo dijo con una mezcla de resignación y rabia. No pasó nada, añadió. No respondí. No sabía si creerle o no, pero tampoco me importaba demasiado. Ya no se trataba de quien había hecho más o menos. Ya no era una competencia. Era una fractura. Esa noche no hablamos más. Cenamos en silencio, cada uno por su lado. Él durmió en el sofá. Yo en la cama. A la mañana siguiente, cuando me levanté, ya no estaba. Me dejó una nota en la mesa: volveré esta noche. Tenemos que hablar en serio. ¿Sobre qué vamos a hacer? Esa frase me acompañó todo el día, como un recordatorio de que el punto sin retorno ya había quedado atrás. No había marcha atrás. No había versión del futuro donde todo volviera a ser como antes. Cuando volvió esa noche, no cenamos. Nos sentamos en el salón, sin televisión, sin música, con las luces bajas, y él me miró fijamente. Yo no quiero seguir así, dijo. Ni en esta casa, ni con vos. Esto ya no es una pareja. No sé qué es. Pero no lo quiero. Asentí. No tenía argumentos para contradecirlo. ¿Querés separarte?, pregunté, directo. Él no dudó. Sí. Pero quiero hacerlo bien. No con peleas, ni con gritos.
No quiero destruir lo poco que queda. Me costó tragar saliva. ¿Y cómo sería hacerlo bien?, pregunté. Repartir todo sin joder al otro. Hablar con un abogado. Vender la casa si hace falta. No destruirnos más. Lo miré con atención. Era el Javier que había conocido hace años. El que resolvía con lógica. El que hablaba sin herir. Ese Javier que había desaparecido y que por un momento volvió, justo cuando todo se acababa. No lloramos. No nos abrazamos. No dijimos que nos íbamos a extrañar. Solo nos dimos la mano. Y fue más íntimo que todo lo que habíamos compartido en los últimos 2 años. Pasaron solo 3 días desde aquella conversación y ya había empezado todo el proceso. Javier se movió con una velocidad que no era propia de él. Concertó una cita con un abogado, pidió asesoramiento legal y contactó con una agencia inmobiliaria para tasar la casa. No dijo ni una palabra más de lo necesario. No hubo preguntas sobre Sergio ni menciones a lo que yo había escrito en el cuaderno. Era como si hubiera pasado de ser un hombre herido a un profesional resolviendo un trámite. El cambio fue tan brusco que me descolocó. No porque creyera que iba a rogarme o a buscar una reconciliación, eso ya estaba descartado desde hacía tiempo, sino porque no esperaba que él fuera capaz de dejarme fuera de la ecuación tan rápidamente. Me convertí en una observadora más de mi propia vida, viendo cómo Javier repartía los días para visitar al notario, enviar correos al banco, revisar documentos, todo sin siquiera consultarme si podía o no. Yo me limitaba a sentir, a seguir el ritmo, porque en el fondo sabía que si intentaba frenar algo, solo iba a empeorar la situación. Una mañana, al volver del instituto, encontré una caja en la entrada. Dentro había una carpeta con copias de mis escritos, impresos hoja por hoja, y una nota breve: esto no me lo voy a quedar. Es tuyo. Lo entendí como un gesto hostil disfrazado de cortesía. Él había hecho copias de todo. Lo sabía porque las hojas estaban numeradas y organizadas con post-its de colores, como si hubiera leído cada línea y la hubiera clasificado. Cuando subí a la habitación, me di cuenta de que faltaban algunas carpetas de mi escritorio. Las encontró y las revisó también. No solo había leído, había estudiado todo lo que escribí en los últimos meses. Las frases que redacté en momentos de bronca, las ideas que solté sin filtro, incluso los fragmentos donde hablaba de él con rabia o desprecio. Me senté en el borde de la cama, con la caja entre las piernas, y supe que eso no era solo un recordatorio. Era un mensaje: ya no tenés secretos. Durante los siguientes días, empezó a marcar distancias de forma más visible. Cambió la contraseña del correo de la cuenta conjunta, redirigió sus recibos a una dirección distinta, eliminó todas las fotos nuestras de sus redes sociales, incluso las más antiguas. También hizo algo más. Algo que me dejó helada y que no vi venir. Usó mis propios escritos como prueba para cambiar el rumbo del acuerdo de separación. Fue al abogado y presentó un informe alegando que yo había mantenido una relación sentimental extramatrimonial de forma sostenida, con pruebas escritas y voluntarias. En España eso no cambia demasiado en términos legales, pero a nivel moral, condiciona muchas cosas, especialmente si se involucran terceros que pueden actuar como testigos. Lo supe cuando recibí un correo del abogado que inicialmente iba a llevar el proceso de forma conjunta y neutral. Me informaban que Javier había decidido acudir con representación propia y que había presentado documentos personales para aclarar su posición frente a la negociación. Fui a hablar con él. Esa noche lo esperé en el salón. Cuando entró, dejó las llaves, me miró sin expresión y se sentó en el sofá. ¿Qué querés conseguir con esto?, pregunté directamente. ¿Qué parte?, respondió él. Lo de los papeles, lo de tus textos, lo de que todo el mundo sepa que me pusiste los cuernos. Me acerqué sin gritar, sin llorar, solo con la necesidad de entender por qué estaba haciendo todo tan públicamente.
Podrías haber terminado esto sin ensuciarme. Vos sabés que no iba a complicarte la vida. No te pedí nada, no te reclamé nada. Pero ahora querés que todo el mundo me señale. Su respuesta fue clara, sin pausas. No me importa lo que digan de vos. Pero quiero que vos sepas que no te salió gratis. Quiero que sientas lo que yo sentí cuando abrí ese cuaderno y vi cómo describías a otro tipo tocándote. Cuando escribías que yo era un mueble. Cuando dijiste que estabas muerta en esta casa. Yo te hice una vida, Laura. Y vos me desarmaste sin decir nada. Solo quiero que te llegue el golpe. Uno de verdad. No respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque ya no era útil seguir discutiendo. Javier no buscaba justicia. Buscaba revancha. No le alcanzaba con separarse, con salir limpio. Necesitaba que yo pagara, que yo sintiera el mismo nivel de humillación, que me quedara sola en un rincón con la sensación de haberlo perdido todo. Me fui a dormir con esa idea, sabiendo que ahora estaba jugando un juego que yo no había querido empezar, pero que ya estaba en marcha. Al día siguiente, en el instituto, una compañera se me acercó con un gesto incómodo. Me dijo que alguien había compartido un enlace a un documento en el grupo privado de los profesores. Era un PDF con varias páginas. Un resumen de mis escritos. No todos, pero sí los más personales, los que hablaban de mi intimidad con Sergio, de mi desprecio hacia Javier, de mi sensación de vacío. El archivo no tenía autor, pero estaba claro de dónde había salido. Tuve que enfrentar miradas que no eran las mismas de antes. No eran acusaciones abiertas, pero eran de esas que no necesitan palabras. Lo supe porque una de las madres de mis alumnos me canceló una reunión con una excusa torpe. Porque otra profesora, que siempre me hablaba en los pasillos, empezó a evitarme. Me estaban marcando, suave pero constantemente. Esa fue la venganza de Javier. No gritarme. No romperme cosas. No pelearse por la casa. Me expuso. Me convirtió en alguien que carga una etiqueta invisible que dice culpable. Cuando volví a casa esa noche, no lo encontré. Solo había una nota en la mesa. Decía que iba a quedarse en casa de su hermana unos días. No había más explicación. Me senté en la cocina y estuve más de una hora en silencio. No lloré. No rompí nada. Pero sentí por primera vez algo que no había sentido antes, rabia. No por lo que yo había hecho. Asumo cada cosa que hice. Me acosté con otro hombre, fui desleal emocionalmente, oculté cosas, me distancié. Pero lo que él hizo después fue algo distinto. Fue sistemático. Fue calculado. Fue un castigo. Uno que no buscaba justicia, sino espectáculo. Y entonces me hice una pregunta que no había querido enfrentar hasta ese momento. ¿Vale la pena seguir compartiendo espacio con alguien que ahora solo quiere verte caer? Pasaron 6 días desde que Javier se fue a casa de su hermana. Durante ese tiempo no me escribió ni una vez, no me llamó, no preguntó nada por el estado de la casa ni me hizo llegar ningún tipo de mensaje legal. Me limité a cumplir con el trabajo, a evitar cualquier conversación con los compañeros que pudiera derivar en el tema que todos ya sabían y que nadie se animaba a abordar directamente, y sobre todo, a quedarme en silencio cada vez que sonaba el móvil, por si era él, por si al final decidía volver a hablar. No quería rogarle, no necesitaba pedirle que frenara nada, pero en el fondo, deseaba entender si todo esto era simplemente su manera de alejarse o si su intención era continuar haciéndome pagar por algo que, por más que lo justificara en mi cabeza, no había dejado de dolerle. Sergio tampoco escribió más. Tampoco lo esperaba. Su función en todo esto había sido una reacción, no una historia. No se trataba de él, se trataba de mí y de Javier, y de cómo habíamos arrastrado todo hasta un punto donde ya no quedaba nada que valiera la pena conservar.
Una tarde de sábado, Javier apareció sin avisar. Yo estaba sentada en la cocina, mirando por la ventana, cuando escuché la puerta abrirse con sus llaves. Entró con paso lento, casi arrastrado, sin bolso, sin nada. Llevaba la misma chaqueta gris que usaba cuando no sabía qué ponerse. Me miró desde la entrada y no dijo nada. Yo tampoco. Solo me levanté y me apoyé contra el marco de la puerta, esperando que empezara él. Tardó varios segundos en hablar. Ya hablé con mi abogado. Dice que lo más sensato es que uno de los dos se quede aquí hasta que se venda la casa. Que lo manejemos sin conflicto. Pero no me parece lógico seguir compartiendo el espacio. Me limité a asentir. Entonces, si estás de acuerdo, me voy a buscar algo por mi cuenta. Ya tengo 3 pisos vistos, voy a decidir en estos días. En cuanto me mude, dejo esto libre. Lo hablas con el agente y si querés te quedas hasta que consigan comprador. Me acerqué un poco más. No por buscar cercanía, sino porque necesitaba mirarlo bien a la cara. ¿Eso es todo? ¿Te vas sin más? Él bajó la vista. ¿Qué querés que te diga, Laura? ¿Qué me costó? Que me sigo despertando pensando que todavía estás en la cama al lado mío, que no puedo mirar un puto cajón sin recordar algo. Todo eso ya lo sabes. Pero no sirve de nada. Porque si me quedo acá, te voy a odiar más. Y si sigo haciendo cosas para que te duelan, también me voy a odiar a mí. No me moví. Entonces, ¿eso fue lo que aprendiste de todo esto? A odiarme mejor. Levantó la cabeza, esta vez sin rencor. No. Aprendí a soltar lo que me hace mal. Y ahora mismo, eso sos vos. Esa frase no me rompió. Me vació. Como si la última gota de todo lo que habíamos sido ya no existiera. Me apoyé de nuevo contra la pared, respirando hondo. ¿Te sentís mejor después de lo que hiciste? Lo del instituto, los textos, la exposición, todo eso. Él se encogió de hombros. No. En su momento sí. Sentí que te ponía en tu lugar. Que te devolvía algo del daño. Pero después entendí que no gané nada. No te recuperé, no me sentí más fuerte. Solo logré que me tengas miedo, o lástima, o ambas cosas. Y eso es peor que el desprecio. Hubo un silencio largo. Luego, él cruzó los brazos y cambió de tono. Más cansado. Pero también aprendí que vos tampoco sos una villana. Que yo te dejé sola muchas veces. Que me acomodé a tenerte ahí sin prestarte atención. Que pensaba que con pagar facturas y estar presente físicamente era suficiente. Vos te alejaste porque yo no supe sostenerte. No te culpo solo a vos. Me culpo a mí también. Pero eso no me quita las ganas de salir de esto ya. No quiero vivir con esta versión de nosotros. Me acerqué, lo tuve a 1 metro, pero no lo toqué. Yo también me equivoqué. Te dejé de hablar. Me refugié en alguien más. No supe pedirte nada antes de rendirme. Y eso no tiene excusa. Nos miramos largo rato. No había rabia, ni pena, solo agotamiento. 2 personas que alguna vez se eligieron y que ya no sabían cómo volver a reconocerse. No pedimos perdón. No buscamos reconciliación. Pero hubo un acuerdo tácito. Iba a irse. Iba a cerrar todo de forma ordenada. Y no iba a haber más golpes bajos. Él cumplió. 3 semanas después ya no vivía ahí. Se fue sin drama. Me dejó los papeles organizados, su parte de la gestión del piso cerrada. Me escribió un último mensaje cuando se mudó, gracias por no destruir más de lo que ya habíamos roto. No respondí. No hacía falta. Desde entonces, la casa está en silencio. No me fui todavía.
No porque no pueda, sino porque me estoy permitiendo quedarme un tiempo sola para entender qué quiero hacer. No busqué a nadie más. No volví a escribir en el cuaderno. No hablé de esto con nadie. Solo sigo, día a día, con las consecuencias de lo que pasó. Aprendí que uno puede pensar que está tomando decisiones por libertad cuando en realidad lo hace por cansancio. Que la traición no empieza el día en que uno se acuesta con otro, sino mucho antes, cuando se deja de hablar, de mirar, de preguntar. Y que cuando todo se rompe, no hay quien quede ileso. Ni el que traiciona, ni el traicionado. Todos perdemos algo que no se recupera. No tengo claro qué va a pasar después. Si volveré a amar a alguien o si me acostumbraré a esta nueva rutina. Pero al menos sé que no voy a volver a vivir dormida. No quiero una vida en la que tenga que buscar atención fuera de mi casa para sentirme viva. No quiero tener que escribir mi dolor para entender que estoy sola. Quiero aprender a hablar antes de rendirme. Aunque sea tarde, aunque nadie me escuche. Aunque la próxima vez no haya nadie del otro lado.